Saludos, amantes de Star Wars. Hoy, en Galaxia Sonora, les presentamos un nuevo viaje a la galaxia muy lejana. Nos adentramos en la epopeya, Thrawn Ascendencia, El Caos Crece, la primera novela de esta emocionante trilogía, una adición emocionante al inigualable universo de Star Wars. Prepárense para experimentar una narración que los llevará a través de las intrigas, desafíos y aventuras que solo el gran almirante Thrawn puede ofrecer. Ajusten sus comunicadores y déjense llevar por esta historia. Memorias 4. El general Beakif le había dicho a Ciara que tenía un buen instinto. Pero no tardó en descubrir que, bueno, por desgracia, no significaba perfecto. La primera lección llegó muy pronto. El fin de semana posterior a la absolución de Thrawn, este la había llamado para invitarla a salir, para celebrarlo y agradecerle su ayuda. Por el entusiasmo con que hablaba, ella se imaginó una noche de concierto y cena, alguna actuación musical o deportiva y una moderada cantidad de copas. Pero lo que encontró. Miraba a su alrededor, a los silenciosos clientes y los colores sombríos, a los ordenados colgantes, cuadros, esculturas y tapices. Una galería de arte, dijo. Me has traído a una galería de arte. Por supuesto, dijo él, mirándola extrañado. ¿Dónde creías que íbamos? Dijiste que sería profundo y espectacular, que experimentaría la emoción del descubrimiento, le recordó ella, y así es. Señaló un pasillo. La historia de la ascendencia está en estas salas, con obras que se remontan a la intervención Chiss en las guerras entre la República Galáctica y el Imperio Sith. Creo recordar que no fue una época muy gloriosa para la ascendencia. Es verdad, dijo Thrawn. Pero observa cómo han cambiado nuestras tácticas y estrategias desde entonces. Ciara frunció el ceño. ¿Disculpa? Nuestras tácticas y estrategias, repitió Thrawn, arrugando la frente. Ya te he oído, le dijo Ciara. ¿Por qué estamos hablando de estrategia en una galería de arte? Porque una cosa se refleja en la otra, dijo Thrawn. El arte es un reflejo del alma de la que surgen las estrategias. En el arte puedes ver las fortalezas y debilidades de sus creadores. De hecho, si dispones de suficiente variedad artística para analizar, puedes llegar a extrapolar las fortalezas, debilidades y estrategias de culturas enteras. Ciara notó que quedaba boquiabierta. Eso es, muy interesante, balbuceó. Empezaba a pensar que quizá no debería haber puesto tanto empeño en sacar a Thrawn de su aprieto. ¿No me crees?, dijo Thrawn. Vale. En la siguiente sala hay obras de arte alienígena. Escoge la cultura que quieras y te demostraré cómo se pueden interpretar sus estrategias. Ciara nunca había visto arte alienígena, ni en aquella galería ni en ninguna. Lo más cerca que había estado de artefactos no Chiss, de hecho, eran los restos en ruinas de una nave de guerra Paataatus que la familia Irisi tenía expuesta en su mansión de Xilla. ¿De dónde han salido?, preguntó, mirando cuadros y esculturas, mientras Thrawn la guiaba por el pasillo. La mayoría fueron adquiridas por distintos comerciantes que después las donaron a la galería, le dijo Thrawn. Algunas son de especies con las que aún mantenemos contacto, pero la mayoría son de alienígenas que encontramos durante las guerras Sith, antes de que nos replegásemos a nuestras fronteras. Ven. Se detuvo frente a una vitrina que contenía botellas y platos. Menaje formal Scofty, de un régimen de hace siglos, le explicó Thrawn. ¿Qué ves? Ciara se encogió de hombros. Es bastante bonito. Sobre todo, las espirales de color del interior. ¿Y su resistencia?, le preguntó Thrawn. ¿Parecen sólidos? Ciara se fijó mejor. Ahora que lo mencionaba, para nada, a no ser que ese material sea mucho más fuerte de lo que aparenta. Exacto, dijo Thrawn. Los Scofty cambian de líderes y de gobierno con mucha frecuencia, a menudo de manera violenta o bajo amenaza de violencia. Dado que cada nuevo líder suele remodelar el palacio de la prefectura, incluido su decoración y menaje, los artesanos no se molestan en construir nada que dure más de un año. Por supuesto, como sus nuevos señores suelen deleitarse destruyendo los objetos de sus predecesores, tienen un potente incentivo para hacerlo todo deliberadamente frágil.
Vaya, Ciara le miró con recelo. ¿Eso es verdad? ¿O mera conjetura tuya? Mantenemos leves contactos con ellos desde hace 20 años, explicó Traun, y nuestros registros respaldan mi conclusión. Pero la teoría la elaboré viendo los artefactos de la galería antes de estudiar su historia. Ciara volvió a mirar los objetos. Vale. ¿Qué más? Traun echó un vistazo a la sala. Esa es interesante, dijo, señalando otra vitrina cercana. Se hacían conocer como brodís. ¿Hacían? ¿Ya no? Preguntó Ciara mientras se acercaban. ¿Han desaparecido? No lo sabemos. Estos artefactos se recuperaron de los restos de una nave caída hace más de 300 años. Aún no sabemos quiénes eran, de dónde venían o si siguen existiendo. Ciara asintió, echando un vistazo rápido al contenido de la vitrina. Más menaje de cocina, platos y cubertería alargada, todo decorado con franjas oblicuas con los colores del arco iris, además de algunas herramientas. Al fondo de la vitrina había una imagen de un alienígena con un hocico largo y un par de cuernos en la cabeza, junto a una descripción de la criatura y las circunstancias del hallazgo. ¿Y qué me puedes decir de ellos? Habrás visto las franjas de colores de la cubertería, dijo Traun. Para que las líneas encajen, los cuchillos, tenedores y cucharas se deben colocar unos inclinados hacia el centro de la mesa y otros hacia los bordes. Ciara asintió. Como las alas abiertas de un pájaro. ¿Oh? Le preguntó Traun. Ciara frunció el ceño y volvió a mirar la imagen del alienígena. O como sus cuernos. Esa también fue mi conclusión, coincidió Traun. Fíjate también que, mientras las cucharas y los tenedores señalan hacia el centro de la mesa, los cuchillos deben apuntar hacia atrás, al borde, para que las líneas de color concuerden. ¿Qué te dice eso? Ciara examinó la vitrina, intentando imaginarse a una de aquellas criaturas sentada donde ahora estaban Traun y ella, esperando que alguien les sirviera comida en el plato. Los cuchillos son armas mucho mejores que las cucharas y los tenedores, dijo, lentamente. Si colocas las puntas apuntando hacia ti sugiere que no tienes ninguna animosidad ni mala intención hacia tus comensales. Muy bien, dijo Traun. Ahora súmale que, si les das la vuelta a los cuchillos, apuntarán hacia el centro de la mesa, como el resto de cubiertos, no hacia los bordes. ¿Qué te sugiere eso? Ciara sonrió. La propia estructura de la cultura Chish respondía a aquello. Que existe una fuerte jerarquía social o política. Dependiendo de tu rango con relación al resto de comensales, colocas tu cuchillo hacia adentro o hacia afuera. Esa también fue mi conclusión, dijo Traun. Una cosa más. Observa la longitud de la cubertería, claramente diseñada para poner la comida varios centímetros por debajo del hocico, no delante. Parece extraño, dijo Ciara. Creía que los receptores de sabor de la mayoría de las especies se encuentran en la parte delantera de la boca, en la lengua o su equivalente. Ese parece ser el patrón general. Eso me hace pensar que su hilera externa de dientes era su arma tradicional y que sus mandíbulas se desarrollaron para morder al enemigo sin percibir el sabor de su carne ni de su sangre. Ciara arrugó la nariz. ¡Qué asco! Sí, dijo Traun. Pero, si alguna vez nos los topásemos, tendríamos alguna idea sobre sus estrategias más probables. El armamento para distancias cortas, como dientes o cuchillos, presupone forzosamente una preferencia por el combate cuerpo a cuerpo, con las armas de larga distancia consideradas secundarias, incluso deshonrosas. Y una rígida jerarquía con una subyacente amenaza de violencia nos alertaría de con quién y dónde negociar, dijo Ciara, asintiendo. Interesante. Vale, ¿qué más? ¿Quieres ver más? Preguntó Traun, frunciendo levemente el ceño. Ella se encogió de hombros. Ya estamos aquí. Podemos dedicar la tarde a esto. Pronto se arrepintió de su propuesta. Cuando decidió acabar con aquello, una hora más tarde, la cabeza le daba vueltas, abotargada con nombres, imágenes y conclusiones sobre estrategias. Vale, todo esto es muy interesante, dijo. Pero, por lo que veo,
Es todo muy teórico. Y, si conocemos la historia de esos alienígenas, puedes haberla consultado y adornado para que encaje con tu análisis. Ya te he dicho que no hago esas cosas. Pero pudiste leer algo cuando eras más joven y haberlo olvidado, comentó Ciara. A mí me pasa. Y si no conocemos su historia, probablemente nunca sabremos si aciertas o no. Entiendo, dijo Traun, en un tono repentinamente alicaído. Yo, creí que te resultaría interesante. Lamento haberte hecho perder el tiempo. Yo no he dicho eso, protestó Ciara, mirándolo fijamente, mientras se le ocurría una idea. Pero soy muy pragmática y cuando escucho una teoría me gusta comprobar si es cierta. ¿Sugieres que le pidamos a la ascendencia que le declare la guerra a alguien? Pensaba en algo más modesto. Ven. Fue hacia la salida. ¿Dónde vamos? Preguntó Traun, saliendo tras ella. A mi casa. Hago esculturas con cables en mi tiempo libre, me relaja. Puedes estudiarlas e intentar descubrir mis estrategias y tácticas personales. Traun dio un par de pasos en silencio. ¿Crees que algún día tendremos que batirnos en guerra? Sí. Antes de lo que imaginas, dijo Ciara, sonriendo. Porque, cuando termines, bajaremos al dojo para hacer un par de asaltos. Entiendo, dijo Traun. ¿Con palos o desarmados? Ciara le dejó elegir. Traun eligió con palos. Vale, dijo Ciara, dando unos saltitos sobre el tatami y girando los dos palos cortos en sus manos para soltar las muñecas. Los protectores ligeros de la cara y el pecho no interferían en sus movimientos y los palos acolchados parecían robustos, con el mismo peso que los palos de combate de verdad. Si has visto alguna grabación de mis sesiones de entrenamiento, confiésalo si no quieres que te acuse de tramposo. Nunca te he visto combatir, aseguró Traun. Cuando quieras paramos. Gracias, dijo Ciara. Ese ha sido tu primer error. Gritó, saltando hacia Traun. Una combinación rápida cabeza-costillas-cabeza debía finiquitar el combate sin hacerle perder ni un gramo de dignidad. Pero no lo finiquitó. Traun bloqueó sus 3 ataques, colocando los palos en las posiciones adecuadas y el orden correcto. La siguiente combinación de Ciara, costillas-cabeza-codo-finta-costillas, tampoco lo alcanzó. Ni su mejor finta-finta-cadera-costillas-cabeza-finta-estómago. Ciara frunció el ceño, reculando un paso para contraatacar. La suerte del principiante, estaba claro, pero empezaba a ser un tanto inquietante. Hasta entonces, Traun se había limitado a bloquear sus ataques, sin lanzarle ninguno. Pero aquello cambiaría pronto. Era hora de aumentar ligeramente la intensidad, alcanzarlo con un ataque y forzarlo a contraatacar o a mover los malditos pies, como mínimo. Volvió a saltar hacia él, lanzándole una combinación finta-costilla-finta. Pero, esta vez, en la segunda finta, Traun abandonó su pasividad y lanzó su maniobra. Se metió por el resquicio abierto por la finta, desvió el palo de Ciara, giró sobre sí mismo y la golpeó suavemente en el protector de cabeza. Mientras Ciara intentaba golpearlo con sus palos, él volvió a girar sobre sí mismo y dio un paso largo que lo sacó del alcance de Ciara. Ella saltó hacia adelante, intentando golpearlo cuando estaba de espaldas, pero Traun fue más rápido, dio media vuelta y bloqueó su ataque doble. Ciara volvió a recular, aprovechando para tomar aliento. Traun no fue tras ella, sino que se quedó donde estaba. Era evidente que sus técnicas de combate preferidas no estaban funcionando. Era momento de cambiar. Que aquellas tácticas fueran sus favoritas no significaba que no le hubieran enseñado otras. Respiró profundamente y volvió a embestir. Pero, esta vez no recurrió a sus combinaciones fintas-ataques, sino que fue directa hacia él, lanzando estocadas con ambos palos, una hacia la cara y otra al pecho. Traun bloqueó el primer palo, pero el segundo impacto en su protector de pecho con un golpe seco muy satisfactorio. Ciara avanzó, girando los brazos para repetirlo. Traun volvió a ser más rápido. Reculó apresuradamente, saliendo de su alcance. Ella dio otro paso adelante, golpeó otra vez y uno de sus 2 ataques volvió a impactar.
Decidió que un golpe más y daría el combate por concluido. Dio un paso. Y, de repente, cuando saltaba para atacar, se encontró con una lluvia de golpes. Le tocó recular a ella, maldiciendo en silencio, mientras bloqueaba y desviaba el ataque, intentando volverlo contra Traun. Este no ofrecía ningún resquicio. Ciara notó un cambio en la textura del tatami, alertándola de que se estaba acercando peligrosamente al límite. Traun también lo notó y se detuvo, permitiendo que Ciara frenase su retroceso, antes de chocar con la pared. Otro error. La pausa fue lo bastante larga para que ella recuperase la iniciativa y volviera a arremeter contra él. Traun retrocedió lentamente, claramente a la defensiva otra vez. Pero, para disgusto de Ciara, sus ataques eran infructuosos porque Traun bloqueaba cada una de sus estocadas. Detuvo su ataque y retrocedió. Los dos se quedaron mirando un rato, sin perder ni un gramo de dignidad. Su propósito inicial afloró burlonamente en su mente. ¿Tiene sentido que continuemos?, le preguntó Ciara. Traun se encogió de hombros. Tú decides. Durante un momento, su orgullo y determinación la apremiaron a continuar, pero su sentido común terminó imponiéndose. ¿Cómo lo has hecho?, le preguntó ella, bajando los palos y acercándose. Tus esculturas demuestran tu preferencia por las combinaciones amplias, dijo Traun, bajando sus palos a los costados. Particularmente, patrones de 3 y 4 espirales. Tus temas preferidos, tierra-leones, dragonelas y aves de presa, sugieren ataques cortos, falsos titubeos y agresividad. La peculiar forma de los espacios abiertos revela tu manera de componer tus fintas y el estilo anguloso sugiere que los ataques en giro te resultan lo bastante inesperados y desconcertantes para ralentizar tu capacidad de reacción. Ciara recordó que aquel había sido el primer ataque exitoso de Traun. ¡Qué interesante! Lo que ha ocurrido a continuación ha sido igual de instructivo, prosiguió Traun, arqueando ligeramente las cejas, como invitándola a continuar por él. Ciara sintió una punzada de irritación. Ella era la superior allí. Si alguien debía dar lecciones era ella. Y entonces se dio cuenta de que era el pensamiento más estúpido de su vida. Solo los tontos desaprovechan la oportunidad de aprender. He notado que habías descubierto mi patrón y he cambiado de táctica, dijo Ciara. Y ha funcionado, al menos para un par de ataques. Después me has atacado tú y ya no he podido volver a golpearte. ¿Sabes por qué? Ciara frunció el ceño, recordando el combate. Volví a mis viejas tácticas, dijo, con una sonrisa irónica. Las que ya sabías cómo contrarrestar. Exacto, dijo Traun, devolviéndole la sonrisa. Una lección para cualquiera, en momentos de tensión o incerteza, tendemos a recurrir a lo que nos resulta más familiar o confortable. Sí, susurró Ciara, notando de repente dónde estaba. En rango de ataque, y sin haber dejado claro en ningún momento que el combate hubiera concluido. Aquel instante fugaz de tentación pasó. Que no hubiera dado el combate oficialmente por terminado no significaba que fuera justo retomarlo unilateralmente. Traun se había portado honorablemente, ella no podía ser menos. Y el cuidado que pones en tus esculturas demuestra que tienes un sentido del honor demasiado elevado para emplear trucos sucios con tus rivales. Ciara notó que se sonrojaba. ¿Estás seguro de eso? Sí. Ella volvió a sentir la tentación. Dio media vuelta, cruzó el tatami y dejó los palos en la armería. Vale, dijo, por encima de su hombro, mientras se quitaba el arnés de entrenamiento. Estoy impresionada. ¿De verdad crees que eres capaz de hacer eso con culturas y estrategias alienígenas? Por supuesto, respondió Traun. Algún día espero tener oportunidad de demostrarlo. Así concluimos otro capítulo de Star Wars en Galaxia Sonora. Esperamos que hayan disfrutado tanto como nosotros al traerles esta épica narración. Si desean seguir explorando las maravillas de la galaxia y descubrir nuevas historias, les invitamos a suscribirse y activar la campana para recibir notificaciones de futuras narraciones y audiolibros. Agradecemos su apoyo continuo y les recordamos que la fuerza siempre estará con aquellos que buscan conocer más sobre esta fascinante saga. Hasta la próxima aventura en Galaxia Sonora.